Es un gusto presentar en este momento al doctor Carlomagno Cárdenas, el cual es cirujano ortopédico, consultor senior de cirugía de cadera, jefe de la sección de artroscopía de cadera, unidad de cadera del Instituto Catalán de Traumatología y Medicina Deportiva, del Hospital Universitario de Exeus en Barcelona, España. Gran conocedor, experto en la materia también, sobre todo en el desarrollo de la cirugía de preservación articular coxofemoral. Es profesor de ortopedia y traumatología del Hospital Universitario en Barcelona, España, y con gran experiencia y desarrollo de trabajos de investigación, así como revisor de varios proyectos. Te agradecemos mucho también, Carlomagno, tu presencia en este evento, en el cual aportas importantes conocimientos para el desarrollo de esta área de la cirugía articular. Quedas con el foro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la amable invitación a este curso de artroscopia de cadera y ortobiológicos. Es un gusto estar entre amigos para hablar sobre temas tan interesantes. Para quien no me conoce, mi nombre es Carlomagno Cárdenas, soy traumatólogo y cirujano de cadera y trabajo en el ICADME en la ciudad de Barcelona, en España. Yo os hablaré sobre la artroscopia de cadera y el papel que tienen las osteotomías en el manejo de los trastornos torsionales de las extremidades inferiores. Bien, el modelo clásico de choque femoroacetabular prácticamente lo conocemos todos y como vemos tiene una perspectiva que es totalmente articular. Se trata de qué es lo que ocurre entre el fémur y el acetábulo, habiendo estos tipos mixtos, CAM y pincer, todos hemos oído hablar pues alguna vez. Y cuando evaluamos a los pacientes lo hacemos de una forma bastante estándar y muy centrado pues en este modelo, ¿no? O sea que tratamos básicamente la articulación y corregimos la deformidad. Pero yo creo que hace falta una valoración global o torsional de las extremidades inferiores siempre que tengamos un paciente adulto joven con problemas de la cadera. Esos trastornos torsionales alteran el rango normal de movimiento, por lo tanto, para un mismo movimiento en comparación con una extremidad normal, una deformidad torsional va a tener dos efectos. Va a potenciar el conflicto óseo en una dirección y por otro lado va a potenciar la inestabilidad en la dirección opuesta. Como ejemplo, cuando hay una retrotorsión femoral hacia la parte anterior tendremos problemas de choque femoroacetabular y en la parte posterior ocurrirá una subluxación. El ejemplo contrario sería ante el caso de una antetorsión femoral. Aquí tendremos un síndrome isquiofemoral en la parte posterior y una subluxación anterior de la cabeza del fémur. Todos estos procesos afectan la dinámica articular, generan mecanismos que son compensatorios y potencian la degeneración de la articulación. Y esto está demostrado en distintos estudios. Además puede ser parte de otras patologías que tienen muchísima más complejidad. Ejemplos o escenarios muy comunes en este sentido, por ejemplo, para la retrotorsión o retroversión femoral serían el choque femoroacetabular y las epifisiolisis proximales del fémur. Y en el caso de la anteversión femoral, pues esta es muy típica en la displasia y en la enfermedad de Perthes, ¿no? En las secuelas de la enfermedad de Perthes. Los casos traumáticos funcionan tanto en una dirección como en la otra. No hay ninguna preferencia porque son más que nada iatrogénicos. Por tanto, el rol de la artroscopia en estos pacientes es básicamente tratar la patología que ocurre dentro de la articulación. Puede corregir estas deformidades interarticulares, como por ejemplo las deformidades de tipo CAM, y puede tener un papel también en grados menos severos de deformidad torsional. En las deformidades severas, yo creo que es importante corregir la deformidad donde está presente y por tanto, gran parte de estos pacientes lo que necesitan es de una osteotomía, en este caso pues, femoral, ¿no? Si es alrededor de la cadera. En cuanto al examen físico, hay que mirar con mucho cuidado las rotaciones externas e internas que se pueden evaluar en supino o en decúbito prono, como vemos aquí en las imágenes, y si esas torsiones están alteradas hay que confirmarlo. El TAC es el método preferido básicamente en todos los sitios, por todos los cirujanos. Hay diferentes maneras de determinar estas torsiones y hay un rango medio que se sitúa en torno a los 15 grados, con una normalidad que está más o menos entre unos 5 o 7 grados hasta los 20-25 grados aproximadamente. La marcha y la situación estática no siempre indican una deformidad a nivel femoral.
puede estar localizada en otro punto de la extremidad, como en la tibia, puede estar localizada en el pie también, o pueden haber incluso compensaciones de segmento. Esto quiere decir que podría haber un aumento de la antetorsión femoral con unas tibias rotadas externamente. Esto es una situación tanto trágica porque son enfermos que en ocasiones requieren hasta 4 osteotomías. Eso quiere decir 2 en el fémur y 2 en la tibia para corregir completamente el trastorno. Ejemplos más prácticos. Esta es una paciente de 15 años con dolor inguinal en el lado derecho. Como veis en la resonancia magnética, una lesión condrolabral más o menos importante con un quiste paralabral que podías pensar que de entrada es un paciente para una ortoscopia, pero cuando haces una valoración clínica o incluso radiológica, como vemos aquí con una telemetría, vemos cómo hay una asimetría entre una pierna y la otra, cómo existen rótulas que son convergentes y hay un aumento del espacio tibio-peroneo en el lado derecho. La imagen de la derecha es una imagen de una simulación dinámica en 3D y como vemos en la parte posterior hay un síndrome isquiofemoral y en la parte anterior hay una subluxación de la cabeza femoral. Al examen físico, fijaros, la pierna derecha tiene un aumento de la rotación interna y estas son imágenes operatorias. Como había una gran delaminación, se trató la patología intraarticular mediante artroscopia de cadera y sutura condrolabral y la deformidad torsional se trató con una osteotomía derrotativa y una estabilización con clavo. Este es el método que nosotros preferimos para estabilizar las osteotomías porque creemos que es el método, digamos, menos invasivo. Incluso el sitio donde hacemos la osteotomía lo hacemos como vemos aquí de forma percutánea con la ayuda de una broca que a veces completamos con un escoplo muy pequeñito. Y en la imagen de la derecha, cómo orientamos o corregimos una vez hecha la osteotomía con la ayuda de 2 Steinmann, uno colocado en la rodilla y el otro colocado en la cadera. Aquí vemos la imagen preoperatoria y la imagen posoperatoria con la corrección de este aumento de la rotación interna. Radiológicamente, como vemos en la imagen de la derecha, ahora existe una distancia normal tibio-peronea, la rótula está centrada y fijaros cómo ha aumentado el espacio isquiofemoral. O sea que este síndrome isquiofemoral que existía antes pues ya no puede ocurrir. Este sería otro ejemplo. En este caso el ejemplo contrario es un paciente con retrotorsión femoral. Esto, como he dicho antes, está muy asociado al choque femoroacetabular. Este chico, un deportista de muy alto nivel, 16 años, que tenía una inguinalgia y tenía cierta dificultad en los desplazamientos laterales. Por lo menos esto lo notaban sus entrenadores. Este paciente estaba a punto de irse a Estados Unidos porque le habían ofrecido como tratamiento una artroscopia de cadera, pero yo creo que no se habían visto bien al paciente al examen físico porque fijaros cómo existe un trastorno de rotación de una de las extremidades. Aquí la afectada es la izquierda, que es la que mira hacia afuera, y es una extremidad que no tiene prácticamente rotación interna, es negativa. Este paciente tenía unos -3 grados de torsión femoral. Y creo que fue fácil convencer al paciente y la familia cuando le mostré estas imágenes, son imágenes también de simulación. Esto sería lo que tendría que resecar por vía artroscópica para eliminar el conflicto femoroacetabular. Por tanto, para mí era muy claro que este paciente necesitaba pues de una osteotomía y así lo hicimos. Aquí también un tratamiento combinado, por una parte una reparación de estas lesiones condrolabrales y por otro lado pues la osteotomía subtrocantérica, derrotativa y estabilizada pues también con un clavo. Esta es la imagen preoperatoria con la rotación externa. Aquí se ve la corrección y luego la deformidad que existía a nivel de la transición de la cabeza y el cuello, corregida pues también por vía artroscópica. Esta sería la imagen radiográfica preoperatoria y luego posoperatoria, también con una rótula ahora centrada, una normalización del espacio tibio-peroneo, y este chico pues sigue jugando baloncesto a nivel profesional. Este último caso es una mujer de 50 años con una fractura de fémur que había ocurrido hace unos 15 años y que habían tratado, en el lado derecho, lo habían tratado mediante una tracción esquelética y tenía un dolor trocantérico similar era una trocanteritis muy aguda, pero que se mantenía en el tiempo, que había fallado muchos tratamientos conservadores y que el examen físico tenía esta diferencia de rotación. Esta era la telemetría. Fijaros que es un trastorno combinado porque además de rotacional es angular, además angular en 2 planos, y en estos pacientes no solo utilizamos el software en 3D, sino que a veces imprimimos los modelos para entender muy bien cómo tenemos que solucionarlo. Fijaros el aumento, el exceso de antetorsión que tenía el fémur derecho, además de la deformidad
angular, eran más o menos unos 40 grados. Y lo que decidimos fue un poco lo que hacemos siempre, ¿no? La osteotomía de forma percutánea. Aquí se ven, como veis, las incisiones son pequeños agujeritos y también estabilizada con un clavo. Aquí la imagen clínica, preoperatoria y posoperatoria con una corrección y simetría de las extremidades inferiores. Aquí vemos radiológicamente la colocación del clavo y al cabo de unos meses, en la imagen de la derecha, pues cómo se ha consolidado ya la fractura y la paciente pues está genial sin síntomas. Esto es un poco casi a modo de resumen, parece un pelín complejo, pero es una estrategia muy práctica en el caso de pacientes que tienen choque femoroacetabular y alteraciones torsionales al examen físico. Estos pacientes, desde mi punto de vista, necesitan un TAC para medir las torsiones. Si estas torsiones se encuentran por debajo de 0 o más de 30 grados, depende de la clínica, se ha de hablar y comentar con el paciente porque podría necesitar de una osteotomía para corregir el problema, o incluso una osteotomía con un tratamiento combinado intraarticular mediante artroscopia. Si en este TAC los ángulos de torsión son superiores a 0 y menor a 30, habría que tratar el choque femoral acetabular por vía artroscópica, comprobar con las copias si estos rangos y comprobar que no existe conflicto, y si es normal, hasta ahí hemos llegado, pero si es anormal, algo pasa y pues, posiblemente es un paciente que también podría ser candidato pues, a una osteotomía. En palabras muy simples, yo creo que los pacientes en los cuales se recomienda una osteotomía son donde las resecciones óseas artroscópicas superan los límites de la seguridad y no tratan las deformidades que pueden estar originando o que estén asociadas siempre que estas sean severas, ¿no? Yo creo que la artroscopia tiene un buen papel, sobre todo si tienes que tratar la parte intraarticular, y puede tener un papel también en el tratamiento de los pacientes que tienen solo una, digamos, alteración leve o moderada de la torsión. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y les espero en Barcelona. Es vuestra casa. Saludos.